Bueno, estamos en un bloque más acá de Arte con Arte Parte, el programa hecho íntegramente por el equipo de comunicación y prensa de ATE Legislatura. Vamos con la próxima nota, pues estamos haciendo como nota de color. Empezamos hablando de historia y de política, empezamos hablando de UM en los primeros bloques con el amigo Alejandro Tarruela y terminamos hablando con Rocío Carrillo de una nota, de una obra de teatro del futuro, pero hablamos del peronismo, del futuro, antiperonismo, de todo eso, y ahora volvemos a hablar de historia, porque tenemos con nosotros a Laureano Clavero. Laureano, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias Bueno, por interesarse por mi trabajo y por llamarme. bueno, y Laureano, me lo acabo de contar, es director de cine, y él está en Tarragona, en España, con lo cual lo estamos envidiando un poquito, porque queremos, en el viaje mental que estamos tratando de hacer, nosotros estamos en Buenos Aires, pero nos gustaría estar en Tarragona. Quizás a él le gustaría estar en Buenos Aires, pero bueno, uno En no Mar se del puede, Sur. no puede hablar. Claro, Mar del Sur, que es tu lugar en el mundo. Y eso es lo que nos da pie para la nota. ¿Por qué? ¿Qué es lo que apareció en Mar del Sur que llamó tanto la atención, Laureano? Y que te A sacó la ver, atención también. la historia es muy larga, ¿no? La historia es larga, voy a tratar de ser breve para Sí, entender, digamos, vamos a hablar de, o sea, vamos a titular esta historia El misterio, digamos, de la lápida nazi de Mar del Sur, ¿no? claro. O sea, Mar del Sur, que para aquellos que nos están escuchando, es un claro, lugar que está a 10, 15 kilómetros más al sur de Miramar, o sea, muy, exactamente, a 17 kilómetros al sur de Miramar y de ahí a Necochea hay más o menos unos 50 más. de la Es un nada misma, es un cul-de-sac, es el final de la ruta 11. claro. Ahí se acaba el mundo. Es un pueblo que, digamos, obviamente los últimos 20 años ha evolucionado mucho en lo que es construcción de casas y demás, pero nos vamos a trasladar a entre la década del 40 y el 50, donde no había, lo que había era un puñado de casas, tal vez, no te miento, 25 casas, 20 Claro, casas como mucho, ¿no? sí, Estamos hablando de que es y era un pueblo rural. Hay un hotel, el Hotel Boulevard Atlántico, que tantas notas dio y tanto salió, que digamos que Mar del Sur es un pueblo que iba a ser como Mar del Plata y se quedó a medias por digamos, las cíclicas crisis artificiales, en mi opinión, del país, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo, ¿no? O sea, ese es el contexto que tenemos. Hoy en día, bueno, yo soy un referente, digamos, en Mar del Sur siempre las investigaciones que he hecho antes de este episodio de la lápida nazi tienen que ver con el espionaje que hubo en las estancias alemán, corroborado, ¿no? Colaboradores, espías y demás que se reunían en las estancias. Tengo entrevistas hechas y de alguna manera me hice un referente, escribí un libro sobre el tema, me Ujú. hice un referente sobre el tema, ¿no? Sobre el tema Sí. de... Entonces, se pone en contacto una persona... Sí, ¿Y dime. por qué eligieron, por qué vos sostenés, digo, cómo llega la investigación a Mar del Sur y por qué vos sostenés por qué hubo rastros de vida nazi o de nazis en Argentina, el Mar del Sur? A ver, te pregunto el Mar del Sur y por qué no en otro lugar. ¿Qué es lo que tenía ese lugar que lo hacía como perdido en el mundo, a diferencia de otros lugares de la Argentina? A ver, es un lugar idílico, digamos, para lo que fueron, en mi opinión, para lo que fueron los desembarcos clandestinos que hubo durante a finales de la Segunda Guerra Mundial. Tengo Ajá. testimonios que vieron los submarinos. Gustav Heikenberg, tuvo una estancia, fue colaborador, fue preso un año, estuvo en la antigua cárcel de Caseros. Sí. Pude hablar con su hija, pude hablar con la nieta, me corroboraron la historia, era un colaborador, usaron, digamos, sus tierras y su dinero para posibles desembarcos. Hay toda una declaración. Yo trabajo con Julio Muti Ujú. y con Facundo Di Génova de La Nación. Hay toda una declaración, digamos, a la policía del tema. Digamos, está muy comprobado y nosotros estábamos detrás. Lo que estamos buscando es qué desembarcaron, dónde y dónde desembarcaron, ¿no? De lo Sí. que es el Mar Sur. Yo sostengo la teoría, esto es como la teoría del átomo. La teoría del átomo es nadie vio un átomo por adentro, no hay un microscopio que lo pueda ver, pero cómo se comporta te da un indicio de lo que hay dentro. Esto es lo Adentro, mismo, exacto. todo el Ujú. escenario con las pruebas, con los documentos, con los testimonios que pueden ser más veraces o no, dan a entender que ahí hubo
hubo actividad nazi. Actividad hubo. El tema es qué tipo de actividad hubo. Ese es el gran interrogante. Sí, Actividad hubo porque sí, hay presos, hay documentos, hay gente que vio los submarinos. El tema es dónde y qué, ¿no? Tal vez nunca lo sepamos, ojalá sí, ¿no? Pero bueno, digamos, al hacerme un referente de esto, de repente recibo una foto en WhatsApp de una persona que me dice, encontramos esto. Y es una lápida enorme, después me enteré que sí, pesaba entre 500 y 800 kilos, de sí, mármol negro, muy, muy alemán, ¿no? Los alemanes, los cementerios alemanes, bueno, yo estuve en Normandía y demás, todos los cementerios alemanes de guerra es mármol negro, ¿no? Es como una especie de tradición. Y había dos nombres, entre ellos uno había el nombre de una mujer y otro que decía Richard Smith. Claro, dije, primero lo raro, porque podría haber terminado ahí, así hubiera dicho Pepito Pérez, digamos, encontrar una lápida en una casa en Mar del Sur, casi un rancho, sin agua, sin luz, sin nada, abandonado hace años, ¿no? Tocando al sí, mar, fuera totalmente de lo que es el núcleo del pueblo, un lugar que era así en los años 40-50 y es así hoy, no ha cambiado nada, medio fondo de arena, medio tierra, y encuentran una lápida con dos nombres. Digamos, ya es raro, una lápida enterrada. Compra un constructor, compra la casa, empieza a refaccionarla, hace un pozo y en esa sale la lápida. Primero, que hace una lápida, ¿no? Así fuera de alemanes o noruegos o argentinos o lo que sea, ¿no? Y sí, entonces me contacto con Julio Muti, que es un capo en el tema y tiene mucha documentación. Le digo, mira, me salió este nombre, estos dos nombres. Lo busca, me dice, mira, es uno de los fundadores del partido nazi y es, sí, digamos, el que lleva las cuentas, el tesorero, ¿no? ¿Qué sí, pasa? Para entender, digamos, el partido nazi, el partido nazi argentino fue el segundo más importante después del partido nazi, digamos, en Berlín, ¿no? En Alemania, para entender. Y después, todo lo que fue la cúpula fundadora del partido tuvo mucho contacto con lo que fue el espionaje posterior en la Segunda Guerra Mundial. El partido nazi viene de mucho antes. ajá, No es no empieza la guerra, empieza el partido. El partido nazi viene de mucho antes. No recuerdo ahora exactamente la fundación, ¿no? Entonces, claro, pum, salta un nazi de repente, ¿no? En la lápida. Una lápida enterrada, pum, y resulta que es de nazis. Y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer investigaciones y volvemos atrás para entender el contexto. La lápida se encuentra, digamos, tiene el nombre de un pez gordo, por decirlo de alguna manera, de los fundadores del partido nazi que probablemente hayan tenido contacto con todo lo que fue la red de espionaje en Argentina, digamos, nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, sí, y en un contexto donde hay espías, donde se supone que hay submarinos, donde hay gente que vio submarinos. Claro, sí, y después el gran tema, la casa tiene un sótano que está hecho a imagen y semejanza del resto de sótanos que hay, que se han descubierto, que sí se sabe que fueron, digamos, zulos, lugares secretos donde se montaban los equipos de radio de digamos, de lo que fue toda la red de espionaje, ¿no? El sótano es igual lo que es la escotilla, que es la entrada al sótano, es igual al resto de escotillas del resto de sótanos que se sabe oficialmente, no es que digamos que tuvieron espionaje. Lo que pasa es que acá hay un tema, la casa figura del año 50, la guerra había terminado ya hace 5 años, no tiene sentido. Lo que pasa es que sí, las casas en la zona de Mar del Sur y en muchos lugares rurales y en pueblos alejados en esa época se construían en un terreno y después, muchos años después, cuando las cosas se normalizaban, digamos, ya sí. Se se iba blanqueaba la situación se en los blanqueaba la catastros. situación. De hecho, Claro, yo lo que te explicaba, yo tengo una casa en Mar del Sur que figura desde el año 50 y pico, sé que la casa es de finales del 30 es 39, principios del 40, 41, como muy tarde. ¿Por qué? De hecho, mi casa no tenía planos, ¿no? O sea, eh, porque la gente construía, iba a veranear, soñaba, ¿no? Llegaba en carro en esa época. Mi claro, padre, bueno, que veraneó ahí, me contaba. Por eso es muy importante el contexto, ¿no? Para entender la claro. casa en el medio de la nada, ¿no?
Ahora, el sótano ese, ¿vos pensás que era para guardar cosas, para esconder gente, para qué pensás que se usa? Yo creo que era un escondite. Ahora, como siempre, lo que te decía, ¿no? Yo creo que en Mar del Sur, por los relatos que he recogido, por los relatos que he visto en documentación, por toda la documentación que me ha facilitado Julio Muti y demás, en Mar del Sur es la misma pregunta. En Mar del Sur hubo para mí un desembarco, Ajá, hubo más de un desembarco, seguramente, porque la documentación abunda y los relatos abundan. El tema sí, es qué desembarcaron y dónde. Y lo mismo el sótano. ¿Qué había en el sótano o qué escondía el sótano, ¿no? O claro. sea, claro, acá podemos empezar hablando así a delirar, ¿no? Desde el oro nazi hasta ser un poquito más específicos y decir, bueno, si los sótanos usaron para guardar, digamos, aparatos de radio, montar aparatos de radio para poderse comunicar y comunicarse con los submarinos, comunicarse con Alemania y demás de manera clandestina, de manera secreta, pues podría haber sido esta casa tranquilamente y ese sótano una base, ¿no? Digamos, del espionaje que no haya estado registrada, porque están todas registradas o sea, está todo documentado, digamos eso, ¿no? El tema es que puede ser que haya algunas casas, algunas cosas que todavía no se hayan descubierto, ¿no? Y después, bueno, está Lápida, ¿no? O sea, tenés. Bueno, y una de las cosas que vos contás en una de las notas que yo estuve buscando, rastreando por ahí, era que en realidad el que tenía el terreno donde se construyó la casa esa, Juan Jorge Hermann, también era un reconocido nazi, que Sí, era de la Unión Alemana de Gremios, que era el único, un sindicato nazi que figuraba en la Argentina, sí. y que llegó a tener casi 12.000 miembros de los 250.000 que había en ese momento de Alemania. Exactamente. Digamos, la persona que está Estamos en la hablando del fin de los lápida. 30, estamos hablando del fin de los años 30, ¿no? Exacto, pero la persona que aparece en la lápida no tiene Sí, ninguna relación, al menos en documentos, no tiene ninguna relación con la casa. No es que claro, vos me decís, la casa yo tengo todas las escrituras, no figura que es, o sea, vos me decís, bueno, pusieron la lápida del abuelo, ¿no? Que era dueño de la casa. No tiene sí, nada que ver, al menos oficialmente, no tienen nada que ver. Sí es verdad que los dueños de la casa tenían relación claro. con el partido o con gremios relacionados, ¿no? Con el nazismo, con la Alemania de la época, pero la lápida, la persona que aparece en la lápida no tiene ninguna relación oficialmente, digamos, documentada, ¿no? También hay una cuestión de cambios de nombre. Hay Sí, todo un tema. Cuando esa casa se compra, se va a una especie de juicio porque hay nombres cambiados y no sí, coincidía el vendedor, era digamos, uno de los últimos de la familia que falleció, no sí. coincidían los nombres con los pasaportes, con los DNIs argentinos. Ahí hubo un cambio de fichas en respecto a los nombres importante, ¿no? Digamos, es una investigación que está en curso todavía. La estamos haciendo. No tenemos todas las respuestas y estamos buscando también de dónde salió esa lápida. Hay que buscar el cementerio donde estuvo, dónde están los Sí. cuerpos, están ahí, no están ahí. Por eso digo que, a ver, se abrió una investigación desde el juzgado de Mar del Plata. Yo estoy citado a declarar no sé cuándo, se han puesto en contacto a través del consulado de la Embajada Argentina para poder hacer justamente un Zoom, para declarar lo que yo sé, ¿no? O sea, porque algo debe haber, alguna información debe haber que nosotros por ahí no manejamos, porque por eso abrieron la investigación, ¿no? O sea, básicamente. Digamos que Sí. es una investigación que tiene muchas ramas que no hemos llegado al final de todas. Sí tenemos el nombre de quién era, varios nombres de la casa, estamos investigando otros nombres y dónde están los restos y de dónde salió la lápida, ¿no? La lápida tiene que tener un origen. Sí. Todavía queda, digamos, queda mucho por investigar, ¿no? Bueno, y con eso también una de las cosas que yo creo que por ahí medio como que no es que se da por tierra, pero como que se marca un antecedente es que había partidos o sea, referentes del nazismo en la Argentina ya desde el principio de los años 30. El partido, lo que era el nacionalsocialismo obrero en Alemania, surge a principios de los 20, yo no me equivoco, es el 20 o el 21, pero ya los 30 tiene un gran peso en Argentina durante la época de las dictaduras. Claro, correcto.
correcto. Y este hombre es de el que aparece, el Richard Smith, que aparece en la lápida, es de esta fundación. Y los fundadores, que Sí, era muy hermética la cosa, muy alemán, sí, son los que, digamos, tuvieron probablemente contacto con el sí, espionaje, ¿no? sí. O sea, Y además medio lo que yo digo que es medio como da por tierra, porque viste que hay toda una teoría de que bueno, que el peronismo mantuvo la neutralidad hasta el final, casi hasta el final de la guerra, y que los nazis vinieron después a la Argentina, ¿no? Que en realidad el desembarco de los nazis en la Argentina es muy previo al surgimiento del peronismo. claro, o sea, durante la guerra hubo, aparte del surgimiento del partido y tal, lo que fue actividad nazi, Mm, digamos, actividad del ejército alemán, de la Kriegsmarine, de la Marina alemana, es claro. anterior. Los relatos que yo tengo son del 44, del 45, Sí, la documentación lo mismo, ¿no? Sí es verdad que al sí, final hay todo unas redadas y así se descubren los diferentes lugares y demás, ¿no? O sea, estos sí, sótanos que se decía, con documentación, Muti descubrió en una estancia una imprenta de dinero y demás, ¿no? Entonces, sí, es anterior, es mucho, es anterior, digamos, la guerra, es que la Segunda Guerra Mundial es anterior, ¿no? O claro, sea, totalmente. después podemos sí hablar del peronismo y la posguerra, ¿no? O sea, Sí, o sea, sí. pero durante la guerra, digamos, viene de muy atrás, ¿no? La fundación del partido. Sí, sí, sí. Bueno, pues son muchos, después, yo lo que te digo es que muchos después de los que hablan de la asociación del peronismo con el nazismo, se olvidan que buena parte de los científicos del régimen nazi terminaron ayudando, después fueron exiliados en Estados Unidos. Pero eso es una parte de la historia de la que se suele hablar Sí, poco. lo que fue la operación Paperclip, ¿no? El Paperclip es el Claro. clip del papel, ¿no? Sí, sí, ¿no? Que sí. fue, digamos, cada uno, Rusia también, en los famosos, así fundan los famosos cosmódromos, ¿no? Que son las bases, como la Claro, NASA, ellos se llamaban cosmódromos, claro. y se llevaron, digamos, a cada uno agarró lo que los científicos, ¿no? ¿Qué tal? De hecho, muchos científicos cuando el avance alemán y el avance americano, que fue sobre todo el avance, digo, ruso sobre Alemania fue muy rápido, los científicos en el jardín de su Sí, casa escondían los planos de las bombas, de todo, de los cohetes y sí, de todo lo que estaban haciendo, y después había, claro, como aparecían los rusos, después había misiones secretas para ir a sí, desenterrar eso que habían enterrado, porque cuando los agarraban a los científicos le preguntaban, ¿dónde está la documentación? ¿La enterré o está debajo de la cocina? Entonces tenían que ir, meterse en territorio ruso, tomado sí, obviamente de los alemanes, e ir a esa cocina o a ese jardín a desenterrar, digamos, todo lo que claro, fue. Uno fue, bueno, famoso Werner von Braun, ¿no? Que estuvo en todo lo que fue el proyecto, claro. digamos, en la NASA, todo lo que, bueno, todos los científicos que estuvieron en el proyecto de mandar el primer hombre a la Luna y demás, ¿no? Todos agarraron, digamos, lo que construyeron, parte de los que construyeron el Pulque en la época de Perón, Horten, el que hizo el avión Horten también, el hijo de hecho vive en Argentina. Cada uno agarró, digamos, los cerebros, Sí, ¿no? Rusia sí, también, totalmente. porque te digo, fundó los famosos cosmódromos y demás digamos, con cabezas, con cerebros alemanes, ¿no? Totalmente. Pero, digamos, pero es otro tema, ¿no? Pero bueno, acá el tema central es que aparece una lápida, ¿no? Con un Sí, nombre alemán, con un pez gordo del fundador del partido alemán, sí, en una casa, en un contexto muy especial, escondida en un sí, jardín, y en un pueblo donde, con documentación, relatos y entrevistas que yo hice, se constata que hubo actividad y espionaje durante la guerra, ¿no? Nazi, ¿no? De la red de totalmente. espía del nazismo. Y eso es lo que vale el valor que tiene esta lápida. Totalmente. Bueno, Laureano, muchas gracias por habernos contado. También nos gusta sumergirnos en estas cosas que tienen que ver con la historia que a veces no se escribe, de la que no se sabe acerca de él, porque esto o de la presencia de los nazis en la Argentina ya desde el principio de la década del 30. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Arte y Parte en Radio Germán Audal, aquí de Buenos Aires. Te saludamos para allá hasta Tarragona. Gracias. Mandamos un abrazo grande y que tengas muy buen fin de semana. Gracias. Muy amable. Gracias. Un abrazo. Bueno, vamos con la última tanda y ya venimos con el último bloque.